Este sensor es el encargado de medir la temperatura del anticongelante a través de una resistencia variable, es decir, varía dependiendo de la temperatura a la que está expuesto. A medida que va aumentando la temperatura, la resistencia va disminuyendo y se reduce con ello el voltaje. La computadora evalúa estos valores de tensión mandando una señal para ajustar la mezcla aire-combustible. Está generalmente enroscado dentro del bloque de motor en el múltiple de la toma inferior o en el cabezal del cilindro para proveer un contacto directo con el refrigerante. Mayor consumo de combustible, encendido pobre con motor en frío, pérdida de potencia. El sensor OPS o sensor de presión de aceite envía una señal a la computadora haciendo referencia a la presión del aceite del motor. Está conformado por una conexión eléctrica cubierta con un plástico negro y se fija por medio de un tornillo hacia el motor. Indica constantemente en el tablero el valor de la presión que tiene el aceite en el conductor principal del motor. En motores 4 cilindros, el sensor se ubica a un lado del motor cerca del arranque. En los motores de 6 cilindros está por debajo de los cables de bujía y se encuentra fijado por un lateral de la cubierta de la válvula. Presión de aceite bajo, problemas en la bomba de aceite, fugas. Sensor de giro de cigüeñal CKP. Existen dos tipos, tipo inductivo y tipo efecto Hall. Para el tipo inductivo, el sensor genera una onda alterna senoidal con una irregularidad cíclica producida por un faltante de dientes sobre la rueda fónica. Su estructura consta de una bobina arrollada sobre un núcleo de imán de frente a la rueda dentada o fónica. Existen dos tipos de diseño de ruedas fónicas, de 60 dientes menos 2 dientes igual a 58 dientes, y para el caso de Ford, 36 dientes menos un diente igual a 35 dientes. Este diente faltante es el que nos dará la irregularidad cíclica para que el sensor tome como una vuelta. En el sensor de tipo Hall genera una onda cuadrada de tantas señales como cilindros tenga el motor. En algunos casos, una de las señales es más grande que las demás, indicando el PMS del cilindro 1 cuando el sistema es de inyección secuencial. Su estructura se caracteriza por una campana con ventanas y polleras. El sensor es excitado por la rotación de esta campana. Para este tipo de sensor hay dos tipos de señales según su amplitud, de 0 a 5 volts y de 0 a 12 volts. Lo importante en este tipo de onda es que el piso de la señal llegue a 0 volts para que el PCM lo pueda interpretar. La localización típica del sensor CKP: si el motor tiene distribuidor, entonces el sensor estará ubicado dentro de él. En caso contrario, estará localizado en la parte inferior del monolog en dirección de la cremallera. Si el sensor llegara a fallar, los síntomas reflejados serán que el motor no enciende, se enciende la luz Check Engine o el tacómetro caerá súbitamente. El sensor de presión es un sensor que genera una señal proporcional a la cantidad del vacío en el colector de admisión. La computadora del motor utiliza esta información para ajustar el tiempo de encendido y el enriquecimiento del combustible, controlando la ignición y el abastecimiento en diversas condiciones de altitud y carga del motor. De hecho, cuando la computadora lee una señal de carga pesada del sensor, generalmente hace que la mezcla del combustible sea un poco más rica de lo normal para que el motor pueda producir más potencia. Al mismo tiempo, la computadora retarda ligeramente el tiempo de encendido para evitar la detonación que puede dañar el motor y perjudicar el rendimiento. Los autos más modernos trabajan con este tipo de sensor en su mayoría para hacer más eficiente el consumo de combustible,
Para detectar un sensor defectuoso es necesario hacer el diagnóstico del motor. Cuando el motor está trabajando duro, el vacío de admisión disminuye a medida que el acelerador se abre de par en par. El motor aspira más aire, lo que requiere más combustible para mantener la relación aire-combustible en equilibrio. Las fallas más comunes que son provocadas por este tipo de tensor son que el motor tarde en encender, que haya un consumo excesivo de combustible y que exista humo negro en el escape del motor. Cuando este tipo de sensor falla, la computadora no puede calcular cuánto combustible debe inyectarle el motor para el correcto funcionamiento, por lo que, como se mencionó anteriormente, el motor tarda en encender y al hacerlo se percibe un olor a gasolina en el escape. Para determinar cuándo se debe de cambiar el sensor de presión es necesario hacer prueba con multímetro. En cuestión de sistema eléctrico se revisa el cableado. Los sensores del MAP llevan 3 conexiones, una línea de voltaje que puede ser de 5 o 12 volts, una línea tierra y una línea que envía la señal que emite el sensor de la computadora. Es importante revisar las 3 líneas. Si el sensor no recibe alimentación por falso contacto en el cableado o corto en alguna de sus líneas, la lectura que emite el sensor será incorrecta. Prueba con pistola de vacío. Si no se encuentran problemas en el cableado, es necesario probar el sensor con pistola de vacío. Esta se conecta al sensor y genera una succión que es medida con un manómetro físico. La lectura que se debe comparar con la señal que se emite con el escáner de diagnóstico, el cual es conectado a la computadora del motor. Si las lecturas no coinciden, entonces se debe reemplazar el sensor. El sensor de oxígeno mide la concentración de oxígeno que hay en el humo de escape. Estos sensores tienen 3 tipos de variantes, la cual va en número de cables de interconexión que va desde y hacia el módulo de control del motor. Hay sensores lambda que tienen 2, 3 y hasta 4 terminales, pero cabe mencionar que sin importar la cantidad de terminales, la función no cambia, es la misma función en todos. El sensor de oxígeno convierte la cantidad de oxígeno de los gases que produce el automóvil en una señal eléctrica. Luego, la unidad de control del motor ECU lee esa señal para comparar y ver si la mezcla de aire y combustible es la ideal o adecuada. En caso de no estarlo, toma las medidas necesarias para corregirlo. Si hay mucho oxígeno en los gases de escape, aumenta el tiempo de inyección y de esta forma se obtiene la potencia óptima del motor, de manera que se obtenga una relación estequiométrica de 14.1 partes de aire por una parte de combustible. El desgaste está fuertemente asociado al uso de combustibles de mala calidad y es importante mencionar que en malas condiciones este sensor no identifica la mezcla de aire-combustible, lo que puede provocar la carbonización de las bujías de encendido y exceso de combustible en el catalizador, perjudicando el desempeño de estas piezas.